Buenos días, ya vamos a iniciar un pequeño recordatorio a la gente que no tuvo oportunidad de registrarse a la salida. Al final de la actividad, por favor, no olviden pasar a registrarse. Ahora sí, buenos días, muchas gracias por acompañarnos a la presentación del primer informe OCDE de revisión de desempeño ambiental para Costa Rica 2023. Un importante insumo que permitirá a nuestro país tener las mejores prácticas internacionales en política ambiental, con el fin de mejorar de manera constante el desempeño ambiente de uno de los baluartes más importantes para los costarricenses, la naturaleza. Les saludamos desde el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, entidad que desde la academia realiza investigación en temas OCDE. Como parte de las instrucciones de seguridad se les indica que, en caso de alguna eventualidad, la salida de emergencia se encuentra al frente de la entrada del auditorio. Favor evacuar por allí. Agradecemos su asistencia y su gran interés en esta actividad. Primeramente, deseamos externar un cordial saludo a las autoridades presentes esta mañana. Señor Ministro de Ambiente y Energía, don Franz Stautenbach, a los viceministros del MINAE, señor Carlos Isaac Pérez de Gestión Estratégica y el señor Ronnie Rodríguez de Energía, a las representantes de OCDE, señora Matilde Mesnar, directora adjunta de Medio Ambiente, la señora Ivana Capozza, coordinadora del Estudio de Desempeño Ambiental Costa Rica 2023, y la señora Natalie Guiorart, jefe de División de Desempeño e Información Ambiental. Al señor José Vicente Troya, representante residente de PNUD, la señora Julia Sandner, directora del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, ECLA, la señora Evelyn Gassier, directora de la Fundación Konrad Adenauer, y el señor Matthew Robin, representante en Costa Rica de la Agencia Francesa de Desarrollo. A los panelistas invitados, señora Liliana Rodríguez, vicerrectora de la Universidad Técnica Nacional, la señora Katy de la Garza Chamberlain, directora ejecutiva de la Asociación Costa Rica por Siempre, la señora Eugenia Arguedas, punto focal nacional para la Convención sobre la Diversidad Biológica del MINAE, y el señor Carlos Hernández, director de la Red de Reserva del Centro Científico Tropical. Saludamos a los representantes de las entidades gubernamentales, cámaras empresariales, organismos internacionales, ONGs, academia y demás invitados que nos acompañan aquí en el salón y en forma virtual. Vamos a conocer la agenda. La proyectamos de inmediato, por favor. Todos hemos recibido ya la agenda de previo. Aquí la proyectamos principalmente como una referencia y les explico. La agenda de esta mañana consta de dos bloques. El primero consiste en la presentación de la revisión de desempeño ambiental Costa Rica 2023 y el segundo bloque abordará el capítulo temático sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que incluye un panel de discusión con expertos en la materia sobre los principales hallazgos clave de este capítulo. Aquí la tenemos, de nuevo, nosotros ya la hemos recibido previamente. La información de esta sesión será grabada y estará disponible posteriormente en las redes sociales del MINAE. Asimismo, el documento lo pueden descargar en el siguiente código QR. Si usted tiene algún problema para que su teléfono reconozca el código, le indicamos que puede subir al máximo el brillo de la pantalla o bien puede accesar el documento en la web de MINAE o bien también puede acercarse aquí al pie del podio. Tenemos otro código QR para que tengan oportunidad de tener disponible el documento. A fin de iniciar con los puntos programados, escucharemos las palabras de bienvenida de la señora Cintia Córdoba Serrano, coordinadora de Economía Ambiental de la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente y Energía CEPLAZA del MINAE y vicepresidenta del Comité de Política Ambiental OCDE. Bienvenida, Cintia. Muy buenos días, don Franz Stautenbach, ministro de Ambiente,
señores viceministros, doña Matilde Mesnar, directora adjunta del Directorado de Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, distinguidos invitados especiales y a todos aquellos que el día de hoy están conectados en línea y quienes están presentes aquí. Muchísimas gracias por estar. En nombre del Ministerio de Ambiente y Energía, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del primer informe de desempeño ambiental de la organización OSD para Costa Rica. El objetivo de este informe es generar información para ayudar al país a desempeñar mejor su trabajo ambiental, conocer el proceso en el logro de sus objetivos ambientales nacionales e internacionales, promover el diálogo continuo sobre las políticas y también promover el aprendizaje entre sus pares, así como fomentar la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y hacia la opinión pública. El informe consta de 3 capítulos: desempeño ambiental, hacia un crecimiento verde, conservación y uso de la sostenibilidad. En cada uno de estos capítulos se destacan los logros de Costa Rica, pero también se realizan las recomendaciones que consideramos son esos retos futuros que el país debe enfrentar. El informe de desempeño ambiental incluye un periodo de análisis de aproximadamente 10 años, con información disponible inclusive al 2023, a inicios. En este documento se destacan datos físicos de los recursos naturales, condiciones económicas y las tendencias demográficas para el país. Contiene a 52 recomendaciones ambientales técnicas para Costa Rica. El informe fue presentado en el Grupo de Desempeño Ambiental, de Trabajo de Desempeño Ambiental de la OSD en la reunión del 14 de abril del 2023 y se aprobaron la revisión y las recomendaciones el 12 de mayo del 2023. Recibimos estas recomendaciones como una valiosa oportunidad para mejorar, permitiéndonos avanzar en nuestro objetivo de consolidarnos como un referente en la promoción del ambiente y la protección, y así mantener la imagen de nuestro país como un líder en esta área. Finalmente, agradecemos a los compañeros y compañeras del MINAE, de las dependencias adscritas, de otros ministerios e instituciones autónomas por apoyar todo el proceso de consulta, también a las municipalidades, a las cámaras del sector privado, de comercio, de construcción, UCAEP, a las ONG, a los grupos indígenas consultados y a la sociedad civil que participaron y promocionaron información durante la misión de revisión del 27 de noviembre al 2 de diciembre del 2022. También se agradece a los representantes de los países examinadores, doña Ana Cecilia Salinas Martín de Colombia y doña Cassandra Moll de Nueva Zelanda. También muchas gracias a doña Ivana Caposa por liderar este trabajo, a Natalie Girov, a Olivia Coop, a Catherine Dominique, a Eugene Masur y a María Adelaida Rojas, que apoyaron también todo el proceso, así como a los compañeros de comunicación de OSD. Todos, muchas gracias por esta construcción y todos estos aportes para Costa Rica. Finalmente, les agradecemos a todos y todas su presencia el día de hoy. Su participación en este evento demuestra el interés por construir una Costa Rica próspera y responsable con el ambiente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Cintia por sus palabras y a continuación escucharemos el mensaje pregrabado de la señora Jo Tindall, directora de Medio Ambiente de la OCDE. Minister Tettenbach,
Vice Minister Perez Mejia, ladies and gentlemen, while I would have loved to be with you in person today, it is nevertheless my great pleasure to launch the OECD Environmental Performance Review of Costa Rica. OECD Environmental Performance Reviews provide an evidence-based assessment of countries' progress towards their environmental objectives. They represent the collective views of the OECD, which we reach through a consultative process. As is our usual practice, the EPR for Costa Rica involved a highly constructive and mutually beneficial dialogue between Costa Rica and OECD member countries. The review was discussed and approved by OECD members, and 2 examining countries, Colombia and New Zealand, participated in the preparation of the report. The report provides an overview of Costa Rica's performance across all environmental domains, notably on climate change, air quality, waste and water. It assesses the country's environmental governance and policy mix and includes an important focus chapter on the conservation and sustainable use of biodiversity. There are a number of policy recommendations in the report that will be presented in depth later today. However, I will take this opportunity to highlight just some of the top-line messages. First, to recognise Costa Rica's long-standing environmental policy framework. Costa Rica has earned a global reputation as a top ecotourism destination and sustainable country, a wonderful example of successfully combining economic growth with environmental protection. The country has also managed to reverse deforestation while maintaining a productive agricultural sector and developing nature-based tourism, which is today a pillar of the country's economy. Our report does note that some pressures on biodiversity remain, so more needs to be done. These pressures have various drivers, including the development of infrastructure and settlements, tourism, farming, and fishing. Second, to welcome Costa Rica's ambitious national decarbonisation plan to reach net zero emissions by mid-century. Costa Rica starts with a major advantage: its fully renewable electricity mix, which will be key to the country's net zero transition. Yet the Environmental Performance Review recommends the government should work to comprehensively follow up its decarbonisation plan through to implementation. This will, of course, require due consideration of the significant investment needed to curb greenhouse gas emissions and address persisting infrastructure and service gaps in the waste, water and transport sectors. Our third top-line message is that the report recognises Costa Rica's continued commitment to aligning its legislation, policies and practices with OECD standards, but also highlights the need to improve policy coherence and implementation. Financial and human resources are often insufficient to fully enforce environmental legislation and execute planned policy action in a timely way. In addition, some policies, such as cheaper fuel for fishing vessels and agricultural support tied to production, run counter to climate mitigation and biodiversity conservation objectives. So lastly, our report encourages the government to go ahead with the envisioned green tax reform and provides several detailed recommendations on how to strengthen price signals, to improve environmental compliance, mobilise alternative sources of finance, and improve efficiency of public management and spending. These will, I trust, support Costa Rica in consolidating its impressive environmental achievements and to catch up with the best performers in the OECD. I think it goes without saying that the OECD stands ready to support Costa Rica across all these efforts. So in closing, I'd like to sincerely thank you, Minister, and colleagues from the government for the excellent support and cooperation provided to my team throughout the review process. The preparation of the Environmental Performance Review also benefited
from inputs from NGOs, academics, and representatives of business and local authorities, all of whom I would like to warmly thank for their valuable cooperation. I wish you all a productive and engaging discussion today. Thank you. Minister Tattenbach, Vice Minister Perez Mejia, ladies and gentlemen, while I would have loved to be with you in person today, Bueno, muchas gracias a la señora Jo Tindall, directora de Medio Ambiente de OCDE, por este extraordinario mensaje. Y ahora sí, damos inicio a las presentaciones y para ello queremos invitar al escenario a la señora Matilde Mesnar y al señor Franz Tattenbach. Por favor, que se acerquen acá al escenario, don Franz, doña Matilde. Mientras tanto, les cuento que la señora Matilde Mesnar es directora adjunta de Medio Ambiente. En aquel lugar, por favor. La señora Matilde Mesnar es directora adjunta de Medio Ambiente de la OCDE, además es coordinadora de Clima y Finanzas Verdes de OCDE. Supervisa el trabajo sobre clima y finanza e inversiones verdes, así como medio ambiente e integración económica. La señora Mesnar se referirá a los principales hallazgos y recomendaciones emitidas en el estudio por parte de OCDE. Le invitamos acá al escenario, por favor. You can use it, or you can use it wherever you want. This way. Minister Tattenbach, Vice Minister Perez Mejia, ladies and gentlemen, it's really a pleasure to be in San Jose, the first time for me in Costa Rica, to join you in launching the first OECD Environmental Performance Review of Costa Rica. The review mostly looked at progress since 2010. During this period, Costa Rica has adopted many programs and regulations in all the main environmental policy domains and has many more under development. I would like to present some key findings and recommendations from this review. Next slide, please. Could you switch the slides, or shall I do it? Okay, fine, thanks. I'll start by talking about the focus chapter of this review, which is biodiversity. A mega diverse country, Costa Rica is known globally for having reversed deforestation, which is a very major achievement, as you can see on the left chart. I wish really to congratulate Costa Rica for increasing forest cover from an all-time low of 21% in the late 80s to 60% today, as you can see on the right chart, while the economy grew faster than in other Latin American and OECD countries. The country's extensive protected area network and pioneering program of payments for environmental services has helped extend forest cover and increase carbon sequestration capacity. However, as Jo noted in her video remarks, more should be done to tackle pressures on biodiversity that arise from development of infrastructure and settlements, tourism, farming, and fishing. Later this morning, during the roundtable dedicated to biodiversity, we will discuss progress and challenges in managing biodiversity and in mainstreaming it in sectoral policies. Next slide, please. Let me now move to the other environmental policy sectors analyzed in the review. This chart and the next slide provide an overview of Costa Rica's progress in decoupling environmental pressures from economic growth. The economy grew steadily between 2010 and 2019. It was hit strongly by the COVID-19 pandemic, but has been recovering fast since 2021. And over the last decade, Costa Rica managed to decouple GHG emissions from fuel use and energy consumption from economic growth. Next slide, please. However, air pollutant emissions, the NOx, that means the blue line in the chart, remain coupled with GDP until 2017. We don't have more recent data on that. And in addition, municipal waste generation, freshwater abstractions,
and nitrogen surplus grew at the same rate or faster than the economy in the second half of the last decade. Next slide, please. Air quality is of concern in major urban areas. Emissions from most air pollutants have grown over the last 20 years, with road vehicles constituting a major source. Air quality limits are set in legislation, but concentration levels of fine particulate matter exceed WHO guidelines, with consequent risks to human health. More than 80% of the population is exposed to harmful levels of pollution. The air quality monitoring network is too limited to generate frequent and consistent data for decision-making. And our report recommends that Costa Rica should urgently invest in its expansion. Next slide, please. Swift action is required also to improve waste management and move towards a circular economy. I congratulate you, Minister and colleagues, for the adoption of the National Circular Economy Strategy. However, the review report highlights that Costa Rica still relies on landfills for waste disposal to a greater extent than most other OECD countries. You can see Costa Rica is really on the right. Less than half of households properly sort their waste, and this is a major barrier to recycling. The quality of waste management services varies also widely across municipalities. So the review recommends that Costa Rica should complete the development of municipal waste management plans, reinforce the capacity of municipalities to invest in waste treatment capacity and provide sound waste management services, enhance the extended producer responsibility schemes, and reform waste collection fees to ensure cost recovery and encourage waste sorting. Next slide, please. Costa Rica enjoys abundant freshwater resources. However, the wastewater collection and treatment systems are undersized, resulting in water contamination risks. Only 24% of the population is connected to wastewater collecting systems, as you can see on the left chart, and less than 10% is connected to wastewater treatment on the right chart. And as the chart highlights, these are low shares compared to OECD countries and to others in this region. 3/4 of households collected the wastewater with septic tanks, which are not regularly monitored. Costa Rica has a dedicated program of investment in sanitation and wastewater management treatment. It should accelerate and scale up this investment program to expand access to drinking water and sanitation services, to extend wastewater treatment, and to improve water quality. Better monitoring is also needed to provide an accurate and comprehensive understanding of the state and evolution of water quality. Next slide, please. I'm now going to turn to the transition to a net zero economy. Costa Rica has raised its climate mitigation ambition. Its 2030 nationally determined contribution is in line with the pathways to reach the 2050 net zero goal set by the National Decarbonization Plan. Net GHG emissions declined in the last decade, as shown with the blue line, and this is largely the result of a decline in emissions from land use change, and forests, thanks to the fight against deforestation and to the reforestation efforts, which I mentioned at the beginning of my presentation. And as of 2014, forests have become net carbon sinks, like you can see it with the green line going below zero. However, GHG emissions from other sectors, especially from energy use, continue to increase. You can look at the brown and the orange line. And as Joe mentioned, the review encourages Costa Rica to stick to its plan to achieve its ambitious climate goals and fully implement the measures outlined in the National Decarbonization Plan in all sectors in a timely fashion. Next slide, please. The low carbon transition is advanced on the energy supply side. Renewables account for half of energy supply
And this is the second highest share in the OECD, as you can see on the left chart. However, the other half of the energy supply is still based on oil, mostly used for transport. And all electricity is produced from renewable sources, mostly hydro, as you can see on the right chart. So decarbonizing transport, industry, and buildings will require a shift to electricity in the sectors. And more electricity will be needed in the future, and it will have to come from renewable sources. Hence, the transition to net zero calls for expanding and diversifying renewable electricity generation capacity, with additional capacity from wind and from solar. In turn, this will require upgrading electricity grids and improving the operating efficiency of power systems. Next slide, please. While the statistics for renewable electricity are really impressive, more effort is needed on the energy demand side to encourage reduced consumption. The chart shows the growing trend in energy use in transport and services prior to the pandemic. In particular, energy use in road transport, the blue line, grew by over 30% in between 2010 and 2019, and rapidly jumped back after the pandemic year. After a consistent decline, energy use in households, the orange line, picked up again at the end of the last decade. To improve energy efficiency, the review therefore recommends extending or reinforcing the use of mandatory minimum energy performance standards for buildings and appliances, fuel efficiency or CO2 emission standards for vehicles, and sending more effective price signals. I will come back to price signals shortly. Next slide, please. Decarbonizing transport is essential to meet national climate mitigation goals and improve the quality of life. Transport in Costa Rica is close to fully reliant on roads. It accounts for nearly half of total energy use and is the single largest source of GHG emissions, as you can see on the top chart. GHG emissions from transport increased by 30% between 2010 and the start of the COVID pandemic, in line with a corresponding increase in the number of vehicles on the roads, as you can see on the left chart. However, most vehicles are over 10 years old. On the bright side, the number of electric vehicles has increased in the last few years, as you can see on the right chart. It's quite impressive. Costa Rica has expanded the charging network for electric vehicles and adopted regulations and fiscal incentives to encourage their purchase in line with best international practice. Nevertheless, Costa Rica should accompany electric vehicle purchase subsidized with stringent vehicle standards and higher taxation of conventional vehicles. The National Decarbonization Plan aims to achieve 30% of electric vehicles in the fleets of both buses and light vehicles by 2035. These are welcome targets, but they are challenging ones. However, the review highlights that priority should be given to integrating transport and urban planning and investing in public transport to help reduce car dependence and avoid exacerbating inequality. Several bus services operate in the greater metropolitan area where over 70% of the population live. But these services are not part of an integrated public transport system. Next slide, please. As I mentioned earlier, strengthening price signals will be key to decarbonizing not only transport, but also the economy more generally. Taxes on fuel use and vehicles are an important source of fiscal revenue in Costa Rica. Fuel taxes are higher than in many Latin American countries, but they do not reflect the environmental cost of fuel and vehicle use. Hence, they do not encourage a shift towards cleaner vehicles, public transport, and active mobility. As Joe said, our report welcomes the intended green tax reform outlined in the National Decarbonization Plan. We encourage Costa Rica to implement such a reform to align price signals with the country's ambitious climate goals.
Ideally, the tax reform package should include improved energy and vehicle taxes and road charges. Well-targeted and transparent policies for using additional revenues from green taxes and charges will be key to improving social acceptability. Next slide. The tax reform package should also include the introduction of carbon pricing, for example, a carbon tax on fossil fuel use. And fuel taxes cover 36% of Costa Rica's GHG emissions. While this is more than in many Latin American countries, still below the OECD average and not enough to provide effective decarbonization incentives. Next slides, please. Costa Rica provides relatively low fossil fuel subsidies compared to many other countries in the region, as you can see on the left chart. However, subsidies have increased since 2015, and the slump in 2020 is linked to reduced activity during the pandemic. These subsidies include tax discounts for fossil fuel users, which discourage an efficient use of energy. Costa Rica could raise $136 million or 0.24% of GDP in tax revenues if it eliminated tax discounts on fossil fuels and other incentives that have a negative impact on the environment. And as part of the Finance Ministry's regular stocktaking of tax expenditure, the government should identify potentially environmentally damaging subsidies and develop a plan to phase out those not justified on economic, environmental, or social grounds. These should be replaced with support measures that are well targeted to those that need them. Next slide, please. Greening the tax system and removing environmentally harmful subsidies would also help generate finance for the transition to a green, circular, and decarbonized economy. And implementing the national decarbonization plan will require massive investments, estimated at $5 billion or 7% of GDP, just in the short period to 2025. However, deteriorating public finances have limited public spending in environmental protection in the last decade, as you can see in the left chart. And waste management and biodiversity absorbed most expenditure, as you can see on the right one. As we have seen, public capital investment has been insufficient to provide adequate waste and wastewater infrastructure. This calls for reallocating resources to address infrastructure gaps, ensure the climate resilience of physical assets, and improve service delivery. And as Joe highlighted already, the sheer scale of investment needs call for engaging the private sector and mobilizing alternative sources of finance. Costa Rica can build on its environmental reputation and experience with conservation trust funds, debt for nature swaps, green bonds to attract international green finance. Next slide. To conclude, Costa Rica has made very good progress, but has not yet accomplished environmental convergence with most advanced OECD countries. It should continue to work to consolidate its environmental achievements. And I'm hopeful that the 52 recommendations that are in the report will help Costa Rica to do so. So I look forward to listening to you, Minister Tatenbach, and I wish us all an open and lively discussion today. Thank you. Muchas gracias a la señora Mesnar por su excelente intervención. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Franz Tatenbach, ministro de Ambiente de Costa Rica. Ya le presento a don Franz. Don Franz es actual candidato doctoral en Desarrollo Económico y Ciencias de la Paz en la Universidad de Cornell. Antes de unirse al MINAE, se desempeñó como presidente y director ejecutivo del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible,
donde dirigió su transformación a una entidad multiempresa mediante el inicio de la IISD Europa. Como su director ejecutivo, transformó a Fundecor de una naciente ONG costarricense a una organización influyente e internacionalmente reconocida por su trabajo eficaz para revertir la deforestación en bosques tropicales, privados y comunitarios. El señor Tattenbach se referirá de igual forma al documento desde la perspectiva del Ministerio de Ambiente y Energía. Bienvenido, don Franz, le escuchamos. Muchas gracias. Primero que todo, estimados señor viceministro, don Ronnie Rodríguez está con nosotros, el viceministro Pérez. Cintia, muchas gracias por la presentación. Doña Matilde, directora adjunta del ambiente de la organización de la OCDE, muchas gracias por la presentación. Señora Natalie Girard, jefe de División de Desempeño e Información de Ambiente de la OCDE. Señora Ivana Caposa, coordinadora del estudio de Desempeño Ambiental de Costa Rica 2023. Señores y señoras, representantes de organismos multilaterales y agencias y el equipo del MINAE que ha trabajado arduamente en esto y de otros ministerios que sé que han participado también. Y en general, ONGs y todo el mundo que ha estado detrás de esta profunda evaluación, como ustedes han visto. Estimados delegados de los Estados miembros de la OECD presentes y entidades gubernamentales. Primeramente, quisiera realizar un breve paréntesis para extender mis felicitaciones y agradecimiento a la OECD, la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, y el Ministerio de Ambiente y Energía, mis colegas, por haber organizado la primera cumbre ministerial sobre sostenibilidad ambiental para América Latina y el Caribe, la cual se llevó a cabo el día de ayer en Costa Rica. Durante la cumbre se generaron una serie de interesantes discusiones de alto nivel entre gobiernos, organismos multilaterales y actores claves con el fin de realizar aportes sobre cómo impulsar la región hacia una transición hacia una economía baja en emisiones y que proteja nuestra biodiversidad. Temas incluidos en nuestra hoja de ruta de desarrollo económico y no dejar a nadie atrás. Sea un desarrollo sostenible, inclusivo, climáticamente resiliente y en tono con la protección de la diversidad que le da sustento a todo el planeta. Hoy nos reunimos con el propósito de presentar los resultados del informe de la revisión, lo cual ya ustedes oyeron. Como ven, esto es una discusión con que se celebra la entrada de Costa Rica en pleno a la OECD como miembro en pleno y se le hace una revisión profunda al desempeño ambiental. Es una revisión entre amigos, es dura, claro, tiene cosas buenas y cosas, lo bueno, lo malo y lo feo. Y para eso es que es la revisión entre amigos, es como un diálogo entre amigos sinceros, que se dicen las cosas como queremos que sean para mejorarnos. Entonces, agradezco mucho la profundidad del análisis, cómo se pone, y además, pues por supuesto que se reconocen las cosas buenas, pero quisiera recalcar dos cosas antes de entrar más en otros detalles. Se evalúan nuestros compromisos ambientales internacionales. Eso es muy importante, porque Costa Rica es miembro de la comunidad internacional y hemos suscrito el Acuerdo de París, tenemos unos NDCs a los que nos hemos comprometido, somos parte de la Convención de Biodiversidad que hemos acogido el 30 por 30, hemos promovido el 30 por 30. Entonces, es importante esa evaluación de cómo, independientemente y entre amigos, hemos estado cumpliendo nuestros compromisos internacionales. Esa es una parte, las metas internacionales. La otra que es muy importante es la rendición de cuentas de nuestras propias metas ambientales nacionales, que ahí es donde este diálogo también cuenta, el diálogo entre la OECD y la promoción de las mejores prácticas. Entonces, muchas de las recomendaciones que nos han dado, excelentes todas, llevan hacia un cumplimiento de lo que queremos convertirnos. Yo lo decía, esto es la Costa Rica que somos y la Costa Rica que queremos ser. Entonces, eso es lo que este reporte nos permite hacer. Y cómo llegar ahí. Las recomendaciones que nos han dado tendrán nuestros matices y así lo vamos a hacer,
tendrán nuestros enfoques y así lo vamos a hacer, pero la meta está clara y la evaluación está clara. ¿Estamos cumpliendo con los objetivos finales o no? Y ese es un proceso de mejora continua y para eso nos convertimos en miembros de la OECD. ¿Okay? Así es que muchas gracias. Por supuesto que nos sentimos muy contentos de ver lo que se ha logrado, pero quisiera anunciar, resumiendo algunos de los avances y logros obtenidos en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad. Yo sé que ustedes tienen una discusión más profunda hoy en la tarde sobre este tema, porque fue el tema que se evaluó más a profundidad dentro de los capítulos evaluados. Hoy día, los bosques de Costa Rica cubren el 59% de las áreas terrestres del país. Alrededor de la mitad del área boscosa está bajo algún tipo de protección, ya sea dentro de áreas protegidas oficiales o corredores biológicos, o bajo contratos de PSA para la protección de bosques. Parte de este logro se debe a nuestros exitosos modelos de pago por servicios ambientales y áreas protegidas, que han funcionado como instrumentos claves para proteger la biodiversidad, aumentar la capacidad de sumideros de carbono, como lo han visto en los gráficos, y lograr una tasa neta de deforestación cero a la vez que aumenta la capacidad de absorción de carbono y protege nuestra diversidad. También son pilares de la estrategia de Costa Rica para la reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y la degradación, los procesos REDD+. Hoy día, con recursos del presupuesto nacional, el Fondo Verde del Clima, el Fondo Carbono del Banco Mundial, apoyo del Banco Mundial y apoyo del PNUD en la implementación, Costa Rica cuenta con algo que no había contado en todos los años de su historia en PSAs, es cobertura total para el pago por resultados. Hoy día tenemos fondos para cubrir el 100% de los bosques en manos públicas y privadas. SINAC también está recibiendo recursos para combatir los incendios forestales y tenemos una cobertura total también de los territorios indígenas. Un gran avance que se ha logrado en el último año es la incorporación de todos los territorios indígenas. Han firmado el acuerdo de REDD+, se ha seguido una metodología de inclusión muy sofisticada, seguida por Naciones Unidas en programas de REDD+ para presentación al programa de pago por resultados a los pueblos indígenas, y esta consulta avanza vigorosamente. Entiendo que ya 6 pueblos y territorios indígenas tienen sus programas forestales de acción forestal, al punto que y me siento muy complacido como ministro de Ambiente decir esto, que el Ministerio de Planificación considera que esta debería ser la práctica que se va a adoptar para la inversión pública en los territorios indígenas a nivel nacional. Esto es muy orgulloso de lo que ha hecho el MINAE con esto, FONAFIFO y el equipo que está trabajando del PNUD en este tema. O sea, al punto de que ahora es una buena práctica que la vamos a llevar a nivel nacional. Esto es único a nivel de América Latina, que el 100% de los territorios indígenas estén de acuerdo con un programa de REDD+, pago por resultados, y que tengamos los recursos importantes para pagarles por resultados por la labor que han hecho de protección de los bosques. Esto es un tema de punta en temas de biodiversidad y en la Convención de Biodiversidad y en el GEF. Entonces, estamos ahí muy orgullosos de lo que se ha logrado. También quisiera decir que Costa Rica pues, ha cumplido su compromiso internacional. Estamos 50% por arriba de la meta de ACCHI en cuanto a áreas protegidas, con más del 25%, cerca del 25%. Entonces, si mis números no me fallan, 17% que era lo de aquí, más el 50% llega como al 25%. Entonces, estamos arriba 50% de la meta internacional que nos habíamos fijado. Finalmente, quisiera decir que toda la conectividad también estamos trabajando con áreas protegidas en el programa de corredores biológicos, pero también quisiera hacer ver que estamos profundizando este tema con el lanzamiento de agropaisajes sostenibles. Queremos enlazar, queremos fundir lo que se hace en áreas silvestres protegidas, lo que se hace con PSA, lo que se hace en corredores biológicos, con una agricultura más sostenible. Ese es el objetivo del programa Agropaisajes Sostenibles, es llevar hacia la integración total
la protección de la diversidad en el agropaisaje. No encuentro una buena palabra para traducir mainstreaming en español. ¿Cómo? Integración. Bueno, sí, pero más o menos, Está bien, integración, ¿verdad?, de la biodiversidad en todo el agropaisaje. Es difícil, como se mencionó anteriormente, Costa Rica, y agradezco mucho la mención que hizo doña Matilde a esto, Costa Rica ciertamente tiene una productividad agropecuaria muy fuerte, que tiene sus impactos, ya los vimos, ¿verdad? Pero la productividad agropecuaria de Costa Rica es el agroexportador per cápita número 1 de América Latina. Entonces, este desacople del crecimiento económico de la deforestación se refleja ahí, y es un desacople serio, ¿verdad? Es una cosa importante. O sea, somos el número 1 agroexportador de América Latina per cápita. Todavía la agroexportación representa cerca del 25%, creo, del Producto Interno Bruto, y al mismo tiempo pudimos detener el impacto en los bosques y aumentar nuestra cobertura forestal. Pero eso hay que profundizarlo. No queremos depender solo de impuestos en combustibles fósiles, como se mencionó. O sea, queremos ir integrándolo con el sector productivo, así como hoy día el turismo basado en la naturaleza, el ecoturismo o el turismo en general basado en las bellezas naturales de Costa Rica, ya harían imposible pensar que hay un divorcio entre el crecimiento económico del turismo y la protección y los parques nacionales. No, no existe, ya está integrado. Entonces, lo mismo queremos lograr entre nuestra agricultura, el comercio internacional. Por eso este ministerio estaba tan feliz de estar ayer entre ministros de comercio, aunque uno se siente medio raro, pero ministros de comercio, ministros de ambiente, porque creemos que esa es la próxima frontera. Ahí es donde hay que llevar el ambiente, la producción agropecuaria, con comercio. Comercio libre de deforestación, comercio libre de emisiones, comercio libre de impacto en la biodiversidad. O sea, Net Zero, Nature Positive. Para ahí vamos, y vamos a empezar con agricultura, porque ya hemos logrado muchas cosas. Entonces, esa integración es lo que sigue, y tenemos la base extraordinaria para hacerlo. Tenemos una base extraordinaria de áreas silvestres protegidas, tenemos una base de un sistema muy bueno de pago por servicios ambientales, estamos trabajando en su transformación, y entonces yo le llamo a esto como somos un país pacífico, pero como el portaaviones, agropaisajes sostenibles, donde van a llegar un montón de avioncitos a las próximas batallas que tendremos que vencer en contaminación de agua, en agua rural, basura, de la producción agropecuaria e integración de la biodiversidad. Ahora, estos temas, como ven, ya hablé algo de estos temas. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante también de agropaisajes, que lo dejamos por fuera. Y está por fuera en muchos de los discursos ambientales. Y me pone muy triste que esté por fuera. Es la adaptación al cambio climático. Agropaisajes sostenibles también pretende en su última etapa, pero que tiene que caminar paralela con las otras etapas, proveer una agricultura resiliente al cambio climático. O sea, Costa Rica lo tiene que lograr. Si el cultivo no se puede adaptar, pues tendremos que transformarlo, pero si se puede adaptar, lo vamos a transformar. Costa Rica ha avanzado en 3 cultivos bastante. En el café ha avanzado muchísimo con un NAMA de café. Ha avanzado mucho en la caña de azúcar, que entiendo que recientemente se inscribió. Y también ha avanzado en el NAMA ganadería. Entonces, estos 3 NAMAs están muy importantes para la producción agropecuaria. Los NAMAs por sí son importantes, claro. NAMAs son son medidas nacionalmente adaptadas para reducir emisiones de la agricultura, pero estamos cambiando un poco el enfoque. Queremos NAMAs que sean más para adaptación. Por supuesto que van a reducir emisiones. Por supuesto, pero este no es el énfasis. Nuestro deber como gobierno ante los productores agropecuarios es ajustarlos al cambio climático. Es llevarlos a una agricultura sostenible ante el futuro cambio climático que viene, porque el resto del mundo no ha hecho lo suficiente para parar el 1.5 grados centígrados. Costa Rica va a vivir en un calentamiento global de 1.5 grados centígrados.
a pesar de que tenemos como la segunda tasa de emisiones per cápita más baja de América Latina y del mundo, probablemente solo Haití produce menos emisiones per cápita que nosotros. A pesar de eso, Costa Rica ha hecho lo suyo, pero el mundo no está haciendo lo suyo, entonces vamos a ser víctimas de un calentamiento global de 1.5%, 1.5 grados mínimo. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio climático. Esa es nuestra responsabilidad como gobierno, como Estado. Entonces, esa parte de agropaisajes sostenibles lleva a los 3 pilares. Lleva consolidar el modelo de no deforestación y conservación de biodiversidad, integrar la biodiversidad, bajar los agroquímicos y convertir en una agricultura más sostenible, por supuesto, bajar emisiones relacionadas con este uso de agroquímicos y otros, y integrar la biodiversidad al resto del agropaisaje y adaptarse al cambio climático. Acciones de mitigación. Tenemos también importantes temas en plaguicidas que anunciar. Yo sé que es uno de los temas que preocupan, están ahí. Pero hemos trabajado muy fuertemente el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es quien pues lidera el proceso para hacer una verdadera modernización en la regulación del registro de agroquímicos. Esto es importantísimo y quizá uno de los primeros frutos de nuestra membresía, frutos concretos de nuestra membresía a los países OCDE. Estamos homologando con países OCDE la adopción de agroquímicos más modernos, menos contaminantes, acelerando el proceso de registro y usando estudios que ya han hecho otros países OCDE, sobre todo los tropicales, por razones obvias, pero ojalá más países tropicales lleguen a los estándares de la OCDE para hacer esto, pero lo hemos hecho y yo lo veo como un gran beneficio. Esta ha sido una promesa del presidente de la República, ¿verdad? Que es que los que están, los más malos salgan, los más buenos entren y que nos homologuemos con países más desarrollados que están incluidos en el OCDE. Así lo estamos haciendo y ya hoy día se han registrado varios agroquímicos. El tema es bastante técnico, pero que son nuevos, que habían durado 15 años sin registrarse. No teníamos ninguna ruta para sacar agroquímicos, ya tenemos una ruta para sacar agroquímicos. La ruta es algo así como si no están permitidos en un porcentaje X de países OCDE, van para afuera en 2 años o en 1 año. O sea, hay una ruta clara para sacar agroquímicos ahora. Esto ha sido una negociación muy, muy difícil, como se puede imaginar, porque hay muchos grupos que participan de estos elementos de la economía. El decreto se llama el 43838, insumos agropecuarios, pero vienen otros, lo estamos mejorando y viene una política pública alrededor de agroquímicos. Esto es una de las cosas muy buenas y uno de los buenos usos de ser miembro de la OCDE. Costa Rica ha implementado también recientemente, y esto es Costa Rica, por eso viene con corbata azul para darle valor al océano. Costa Rica recientemente ha implementado una serie de acciones que buscan fortalecer la biodiversidad marina. Y con esto quizá, déjenme decir, nosotros se firmó un memorándum de entendimiento para el corredor marino de CEMAR con el gobierno de Estados Unidos. En el Acuerdo de las Américas se firmó otro memorándum para la protección del océano. También tenemos el gusto de ser copatrocinadores de la próxima UNOC, la tercera UNOC en Niza en 2025, y Costa Rica tendrá un evento de alto nivel en julio del año entrante en Costa Rica, donde queremos enfocarlo en las mejores prácticas de conservación, planificación, manejo y economía azul que existen en el mundo, y probablemente esperamos el apoyo de gobiernos amigos. Ya hemos contado con algunas contribuciones, unas en especies, otras en materia gris y otras en conocimiento de dónde andan las mejores prácticas de economía azul, para que sea un lugar donde Costa Rica, con la responsabilidad que tiene que tomar el tema marino,
porque tenemos 10 veces más mar que territorio, y eso tiene una doble responsabilidad. Una, internacional. O sea, nuestro mar no es pequeño, somos muy grandes en el mar, realmente grandes, y por eso lo hicimos aún más grande y nos juntamos con Ecuador, Panamá y Colombia para crear un área marina multinacional de manejo y protección. Y también a lo interno protegimos el 30%. Eso fue por declaración, 2021, 2022 al inicio. Ahora estamos en la etapa de implementación. Esto es duro. Contamos con el apoyo del Fondo Azul, contamos con el apoyo de Costa Rica por Siempre y sus amigos, contamos con el apoyo también del gobierno en esto, por supuesto, el presidente que está muy metido en esta agenda, y tenemos también, pero es una tarea dura. Proteger el 30% de un territorio tan vasto es una tarea dura. El territorio es enorme, ya no se puede hacer como lo hicimos en la tierra. Nuestra agenda azul va a necesitar tecnología, va a necesitar mucha planificación y muchos acuerdos con los diferentes grupos usuarios del mar, pescadores, pesca deportiva, pesca de buceo, y en eso estamos. Estamos ahora planificando el 30% protegido, el 10% el no take, y negociando con los diferentes grupos para que esto sea una realidad antes de la conferencia en junio, y creo que lo vamos a lograr con la ayuda de nuestros amigos ONGs que están algunos presentes, como doña Katia Lagarza, que se encuentran por aquí. Entonces, nuestra cartera azul está vigorosa, viene fuerte y está comprometida. Tenemos y hemos logrado ya una relación bastante clara y fuerte con INCOPES, que es un tema legal, quién está protegiendo la biología marina y cuáles son especies de interés pesquero, pero tenemos un acuerdo importante, el acuerdo 017-2023, en el que INCOPESCA reduce el porcentaje de pesca incidental del pez vela, asimismo el decreto ejecutivo 43-900, donde la prohibición y captura a bordo y transbordo del tiburón martillo, y así otros elementos que se están construyendo en una agenda azul amplia, vigorosa, con cooperación internacional. Y aquí la obligación, y lo vuelvo a decir, es nuestra responsabilidad internacional. Estamos 100% en el 30x30, pero no tenemos un pedacito de océano así, tenemos 10 veces más océano que nuestro territorio. Y nos comprometimos al 30%, lo vamos a cumplir. Costa Rica nunca ha tenido parques de papel. O sea, lo que hicimos en lo verde lo vamos a hacer en lo azul. O sea, we did our green part, we'll do our blue part. Don't worry. But, entonces, vamos a comprometernos con el tema azul. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad velar por el aprovechamiento sostenible y económico de esta enorme riqueza. Costa Rica, por tradición, hemos estado más vueltos hemos sido más vallecentristas en nuestras políticas económicas y no hemos visto tanto al mar. Yo nací, soy bien viejo, oyendo que tenemos una gran riqueza en el mar y que es muchísimo, pero no vemos políticas públicas fuertes alrededor de explotar sosteniblemente los recursos marinos. Entonces, esa es la doble responsabilidad. Por un lado, proteger, porque es una responsabilidad internacional, estamos en una zona ecológicamente muy valiosa, domotérmico, por eso buscamos aliados internacionales y lo estamos profundizando con el famoso CEMAR, pero también tenemos una responsabilidad hacia nuestros habitantes, de que el mar sea un recurso que tiene su desarrollo y provee desarrollo económico en todas sus dimensiones, ¿verdad? Que puede ganar mucho con ecoturismo y buzos, sí es cierto, pero también es cierto que la comunidad pesquera ahora de las costas no se va a convertir en barcos de buzos y turismos inmediatamente. Entonces, hay que tenemos que ser conscientes de eso, ¿verdad? O sea, que siempre se nos olvida, en política pública siempre se nos olvida. Muchas veces hacemos cálculos diciendo las ganancias son más que las pérdidas, hagamos esta política pública. Pero cuando usted gana, las ganancias van a ser, probablemente son
claramente identificadas y los perdedores se van ahí como en el olvido y múltiples. No, cuando uno pierde y tiene que compensar a los perdedores es un tema personal casi, tiene que estar claramente identificado. Otro tema que nos interesa mucho, ya yo hablé mucho de los famosos planes de los PAF, que son los planes de acción forestal, pero es cómo Costa Rica ha ligado los objetivos de desarrollo sostenible a su plan nacional, a su planificación nacional de inversión pública. Y esto nos pone muy orgullosos. Yo recientemente tuve el honor de intervenir sobre este tema en Naciones Unidas, en UNGA. Costa Rica incluyó en su Plan Nacional de Inversión 2023-2026 cómo la inversión pública está afectando los diferentes ODS. O sea, y es un tema que nos fuerza a todos los ministerios a presupuestar de esa manera. Y el Ministerio de Planificación le da seguimiento. Y entonces es importante que ya entiendo que es el segundo plan plurianual que se hace incorporando los ODS en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso demuestra continuidad en un tema importantísimo que es los ODS, y así lo estamos diciendo. De hecho, Costa Rica también suscribió el acelerar la implementación de los ODS. Está bien, yo diría que los ODS se inventaron en Costa Rica. Después era la política pública que seguía Costa Rica, después pues se llamaron ODS. Tuvimos mucha participación en Costa Rica en el desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pues muchos son ambientales. Yo los conté, hay como 8 que nos tocan al Ministerio de Ambiente y Energía, de los 17 por ahí, unos 8, dependiendo, 11, pero el marco institucional. Estamos mejorando el marco institucional de MINAE, y lo quiero recalcar por un solo tema que es muy importante, que van a ver ustedes hoy en la tarde, que es devolverle cierta autonomía a las finanzas del SINAC. O sea, es una tristeza que la cantidad de dinero que hoy día genera las áreas silvestres protegidas, la presión que tenemos del sector turismo para que abramos parques nacionales que se vean muy bonitos, que reciban, sí, los parques están muy bonitos, pero a veces la entrada no está tan bonita. Pues tengamos toda esa presión y no contemos con los recursos para invertir. Da pena. O sea, como ministro de Ambiente y a todo el SINAC, estoy seguro que es una frustración enorme tener una visitación de más de, qué sé yo, 500,000 de personas en un parque y no tener dinero suficiente para invertir en ciertas cosas. Por dicha, el presupuesto 2024 viene muy bueno para los parques nacionales, pero aún no tenemos independencia de recursos. La ley 23-213, fortalecimiento de las competencias del MINAE, que está ante el Congreso, que ya se votó en la Comisión de Reforma del Estado positivamente, y que ahora está en primer lugar en las leyes que se están votando, o sea que tenemos fe que pase, separa, por dicha, y esperemos que el ministro de Hacienda no lo ha objetado, pero que no se le ocurra objetarlo, separa los ingresos de los parques nacionales y las áreas protegidas de la caja única para permitirnos invertir en esto. Entonces, eso creemos que va a ser muy bueno. Pues también estamos trabajando desde CEPLAZA, mis colegas, aquí en la planificación, un plan estratégico sectorial de ambiente y energía. Esto es importante porque es donde el MINAE tiene una injerencia sobre todos los otros ministerios que competen el ambiente, donde somos rectores o estamos relacionados y estamos haciendo un plan que abarca más que 4 años de un gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo son 4 años, es un gobierno, pero el plan estratégico puede abarcar hasta 10 años. Estamos haciendo un plan estratégico para tener metas ambientales hasta el 2030. Entonces, estamos muy contentos, eso avanza bien y estamos desarrollando este trabajo. También estamos implementando con una serie de medidas que les voy a detallar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que se echó a andar, se inauguró básicamente a la entrada mía al gobierno,
Estamos trabajando en varios temas de planes reguladores, importante, una deficiencia enorme, se le ha dado un gran impulso en esta administración a los planes reguladores de las municipalidades y a los costeros, al punto que le he oído al presidente decirle a alcaldes de las municipalidades ciertos fondos de inversión que andan por ahí, que son para las municipalidades, como el canon de puertos en la vertiente del Atlántico. Vamos a ver como en la evaluación de los proyectos, vamos a tomar en cuenta si tienen o no tienen un plan regulador. Entonces, hay una gran apoyo de parte de la Presidencia de la República que los cantones terminen los planes reguladores. Hemos hecho una alianza entre el MINAE, el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional el INBU y CETENA, la agencia evaluadora de impacto ambiental, para acelerar la adopción de planes de manejo. Estamos revisando también el reglamento para que sea más fácil y para que incluya la variable ambiental de una manera más efectiva, como nos lo solicitó en algún momento la OECD en alguna defensa o evaluación, y que ya pasamos ese tema de postadhesión, pero eso se está revisando para que incluya cambio climático, adaptación al cambio climático, vulnerabilidad al cambio climático y biodiversidad de una manera más funcional. También Agropaisaje Sostenible se está trabajando muy fuertemente con el Banco Mundial y con el BID para traer fondos ya de inversión de implementación para adaptar el café en primer lugar. Todo el café nacional alrededor de la NAMA, un poco construyendo alrededor de la NAMA. Queremos abarcar toda la producción de café nacional en un programa de adaptación al cambio climático, apoyándonos en la NAMA, en las tecnologías que ya se tienen, y también un programa para un centro regional de preparación de proyectos de adaptación al cambio climático. Creemos que falta. Los proyectos de adaptación y las finanzas climáticas que existen tienen un problema de escala. Por eso es que mucho de la climate finance se va para proyectos de energía y grandes proyectos de infraestructura. Ahí es donde se sienten confortables los organismos multinacionales de finanzas. Proyectos de más de $10 millones. O sea, vale la pena montar a los funcionarios en un avión que vengan a estudiar el proyecto y ayudar a prepararlo. Pero proyectos de una escala mucho más reducida, que es donde pasa la mayoría de los proyectos en el territorio, son proyectos que muy difíciles, porque tienen los mismos hurdles de formulación, pero no tienen la escala suficiente. Entonces, queremos traer a Costa Rica un centro regional experto para que tenga el expertise para formular proyectos concretos de adaptación y accesar finanzas internacionales. En el pasado existió un centro parecido en Costa Rica, quizá algunos de ustedes se recuerdan, se llamaba RUTA, el Regional Unit of Technical Assistance, era simplemente para elaboración de proyectos para desarrollo agropecuario y otro tipo de otra índole para empréstitos con el Banco Mundial y con el BID. Este sería algo parecido y por supuesto que va a incluir finanzas privadas, pero también finanzas privadas, pero finanzas privadas tampoco tienen la escala. O sea, el private finance de que se está hablando en climate finance son de una escala para proyectos de energía renovable, no para cierto tipo de proyectos de adaptación al cambio climático. Otros temas, pero no cambian el fondo del gráfico que presentó la directora adjunta, doña Matilde, es de la gente que está conectada a wastewater, no cambió, pero sí cambió el porcentaje que está en tratamiento. Recientemente se inauguró una planta de tratamiento donde quedaron conectados 400,000 hogares al tratamiento ya, pero no aumentó la cantidad conectada. O sea, tenemos grandes deficiencias ahí, pero lo menciono como pasos firmes que se están dando y enmarcados dentro de la agenda azul, ¿verdad? Porque este wastewater que se tiraba a los ríos termina en el mar.
Entonces, aquí estamos preocupados. Foco azul nos va a traer a proteger nuestra tierra también. Quiero mencionar también el Plan Nacional de Energía y lo que se está haciendo en descarbonización. Con don Ronnie Rodríguez, el viceministro de Energía, hemos trabajado, no solo adoptado el Plan Nacional de Descarbonización, sino que tenemos un Plan Nacional de Energía y estamos trabajando en el Plan de Acción de Descarbonización, que es un plan ya de acción, es un plan de 4 años, donde sí esperamos, Dios mediante y haciendo muchas cosas, empezar ya a aplanar la curva de consumo de combustibles fósiles en Costa Rica. O sea, estamos comprometidos en eso, tenemos una estrategia múltiple y sí, me complace anunciar, pero bueno, quizás estoy matando una noticia, pero no, digamos que no. O sea, mi plan ha estado trabajando en un precio sombra del carbono, a Price for Carbon Emissions. Y va a ser adoptado con todo el entusiasmo y apoyo de este ministerio y de este ministro. Lo van a adoptar recientemente, lo van a anunciar. Y no voy a decir el precio, pero ya tenemos un precio sombra del carbono. Entonces podemos empezar a incidir en calderas, en los edificios públicos, podemos empezar a incidir con el precio del carbono de una manera más amplia que simplemente el impuesto a los combustibles fósiles, porque podemos, sí, podemos cambiar la inversión pública y eso nos satisface muchísimo. Y es un buen precio, es un precio razonable, ni muy alto ni muy bajo, ahí está. Don Ronnie les puede contar después. También quería decirles que se aprobó el marco regulatorio para la promoción de los vehículos eléctricos y ustedes han visto que va muy bien, pero sí sabemos que el transporte público es un reto y lo estamos trabajando. Se está trabajando con el MOP, es un reto complicado. Costa Rica está trabajándolo. Vamos a traer los primeros buses eléctricos de una cantidad importante, espero yo pronto. Ya no un piloto de 6 buses, ya una cantidad en centenas, pero hundreds, pero aún así hace falta la integración, ¿verdad? La integración de la planificación del transporte público. Esto es un tema más del Ministerio de Transportes y los planes y desarrollo territorial, pero nuestro ministro de Transportes es una persona con una vasta experiencia en estos temas y está trabajando muy duro en ese tema y tenemos mucha fe en lo que se llaman rutas sectoriales, que es un primer paso. Es un tema complejo y es un tema complejo porque en Costa Rica el transporte público nunca ha sido subsidiado. Entonces no es una carga fiscal. Número 1. Número 2, es bueno, o sea, tiene mucho alcance, pero no está integrado. Pero está lleno de pequeños empresarios, que son concesionarios de rutas. Entonces es un tema complejo políticamente de manejar. Pero se está manejando y se van a traer buses eléctricos a buen precio para que tengan acceso a las rutas que existen. Entonces estamos trabajando en las dos cosas. Pero, de nuevo, como digo yo, a veces prefiero un bus a combustible lleno que un bus eléctrico vacío. Por eso es que tenemos que manejar la planificación de las vías. O sea, lo importante es que la gente lo use, el transporte público. Eso es lo importante. Hemos adoptado reglamentos ya para la ley de combatir la contaminación plástica y el medio ambiente, y Costa Rica estará detrás de este tratado. Y hemos inaugurado recientemente la Estrategia Nacional de Economía Circular y ahora hay que ponerle dientes para que tenga acción, pero ya tenemos el marco de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Ahora hay que buscar leyes o incentivos o decretos que nos lleven a su implementación. También la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Nos complace anunciar que hemos ratificado el protocolo de Nagoya, está firmado por la Asamblea Legislativa, el presidente lo va a firmar, no lo ha firmado porque hemos estado con otros anuncios, pero yo creo que se firma la semana entrante, y eso nos va a permitir, entre otras cosas, la profundización que queremos y el cambio que queremos en el pago por servicios ambientales. Queremos empezar a reconocer biodiversidad de una manera diferente.
El hecho de que Costa Rica hoy día tiene dos programas que son de más de 60 millones de dólares cada uno, o sea, son como 120 millones de dólares de pago por resultados, venta de créditos de carbono formales en los mercados más formales como el Fondo Verde del Clima y el Banco Mundial y otros voluntarios. Pero esto se logró porque desde hace muchos años se tuvo la visión de empezar a tratar legalmente también el tema del carbono. Y entonces, pues, FONAFIFO preveía en sus contratos de pago por servicios ambientales una suerte de cesión de derechos. O sea, yo le estoy comprando a usted servicios ambientales, usted me lo tiene que ceder los derechos. Se firmaba formalmente este contrato. Y esto pues ha permitido que cuando viene la cooperación internacional, los compradores de crédito de carbono ven que ha habido una formalidad en la propiedad del carbono. Y esta formalidad nos ha servido mucho. Queremos hacer lo mismo con biodiversidad. Queremos que los derechos a los que tenemos derecho, valga la redundancia, por los tratados internacionales de biodiversidad, que puedan ser beneficiarios, dueños privados o el propio Estado, en el SINAC y en FONAFIFO, para de la biología, queremos entrarle a esos temas más contractualmente y se está desarrollando. Vamos a tener en el pago de servicios ambientales dos categorías. Le llamamos Biodiversity Light, que es lo que estamos pagando ahora, que es por protección de la biodiversidad, que es la de las especies, la que nos motiva realmente, pero hay otra que es más compleja, más sofisticada, la que ve el CONAGEBIO, los derechos genéticos sobre la biodiversidad, los tratados internacionales sobre estos temas. Bueno, queremos ir acumulando estos valores legalmente para poder entrar en negociaciones de finanzas de la biodiversidad más complejas. Entonces, estamos yendo hacia eso también. Yo creo que con eso me he extendido bastante. El tema de saneamiento de las aguas y los basuras, lo voy a tratar un poquito, no lo voy a dejar por fuera. Pero ahí tenemos grandes deficiencias. Se está trabajando en una política pública de residuos sólidos. Lo está trabajando el vicepresidente de la República junto con los ministerios relevantes, MINAE, Salud, vicepresidente de la República, don Stefan Brunner. Esperamos muy pronto tener buenas noticias alrededor de una política que nos vaya sacando de usar los rellenos sanitarios como la única opción, ¿verdad? Y aumentar la tasa de reciclaje, muy pegada a la estrategia de economía circular. Entonces, esto lo vamos a empezar a amarrar. Yo tengo mucha fe en esto. Y también en cuanto al el tratamiento de aguas, sí, tenemos un problema. Vamos a ir a buscarlos a la OSD más para que nos den buenas... ¿Cómo han hecho otros países que han estado ahí y han salido? No cuál es el porcentaje que ya tiene, no. ¿Cómo hicieron los que estaban aquí para llegar allá? Eso es importante y yo creo que esos de los temas donde vamos a necesitar mucha ayuda para romper ese déficit que tenemos de tratamiento de aguas residuales en el país. La ley que premiaba de cierta manera a los que ponían plantas de tratamientos, ¿verdad? Ya pasó por el Congreso y creo que eso es un tema que es un check con la OSD, que es la ley el concepto de que polluters pay ya se resolvió en la Asamblea Legislativa, entonces vamos bien. Pero bueno, yo con eso concluyo agradeciéndole de nuevo al equipo de la OSD, a mis colegas en el MINAE que han trabajado tan duro en esto y a todos los de la sociedad civil que han participado con críticas duras y unas pero ya más matizadas entre amigos, ¿verdad? Entonces, aquí recibimos ya lo que son consejos para seguir. Y así me voy con los consejos para seguir. Este documento, que es la versión en español, pero ahorita viene la otra versión que ustedes tienen acceso, va a ser una suerte de blueprint de la Costa Rica que queremos ser hacia el futuro y así lo tomamos. Y muchas gracias al equipo de la OSD por toda la evaluación, por el arduo trabajo. Y yo me siento muy complacido de recibir hoy esta evaluación de la performance ambiental de Costa Rica. Muchas gracias.
Dos frases quizás altamente significativas, la Costa Rica que somos, la que queremos ser y cómo llegamos hacia allí, y el hecho de que lo que estamos haciendo en lo verde lo iremos a hacer en lo azul. Dos frases muy significativas. Muchas gracias, don Franz, por su participación. Damos concluida este espacio, no sin antes nuevamente agradecer a don Franz y a doña Matilde sus valiosas aportaciones. Despedimos a ambos, dado que deben retirarse a atender un evento paralelo también de OCDE. Muchísimas gracias por su participación.